Doña Gloria, que le mandé a decir a Araceli que si por favor sube. Doña Gloria. Doña Gloria. Alma bendita. ¡Araceli! 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 Pues ahora sí, Orlando. Ya sabemos dónde están los tortolitos. Pues ahora sí, dígame lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el mandado? Te vas a escabechar el Eduardo Flores antes de regresar a la cárcel. Esta noche tienes que dejarlo frío. Entiendo. Pero, jefe, prefiero usar mi herramienta. Los cuchillos son muy estorbosos. En cambio, las navajas... Dije que es con esto y es con esto. Ese es el problema con los de la raza de tu edad, que nunca escuchan. ¿Para qué tienen dos oídos y una sola boca? Para oír antes de hablar. A ver, este cuchillo salió de la casa de Sara, ¿eh? Tiene las huellas de Sara marcadas. No vayas a tocar el cuchillo sin esto. Así nadie va a saber que fuiste tú, porque tú estás preso, ¿entiendes? Van a creer que fue Sara, que quiso volverse a quedar viuda de nuevo. Sí, mi amor. Ya estoy en la casa. Te lo juro. ¿Cómo te has sentido, eh? ¿Sigues bien las indicaciones del doctor? Ah, bueno. Sí, apenas arregle unas cosas, voy a verte y hablamos, ¿sí? Te lo prometo, mi amor. Esta vez no te voy a fallar, mijo. Pórtate bien, ¿eh? Oye, no se te olvide lo mucho que te quiero, ¿eh? Yo creo que ya me perdonó. Me habló bien bonito. Qué bueno. Y te dije, saber toda la verdad le iba a sentar bien. Ahora lo importante es mantener las cosas así como están, pero como te dije antes, para eso necesitamos lana. ¿Vas a empezar de nuevo? Ay, ¿por qué no entiendes que no quiero saber nada más de eso? Nada de trabajo, nada de golpes. Se acabó. En esta vida no se pudo y ya. La señora Cero se quedó en la cárcel. Yo quiero ser Sara, Sara normal, la madre de mi hijo, tu mujer, Elio. Tú fuiste la que propuso el retiro, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Quintanilla nos iba a dar el 10% del cargamento que nos robaron? Pero no necesitamos tanto. Con $3 millones la hacemos, ¿no? Nos podemos largar lejos, nos basta, nos sobra. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que me metan en la cárcel otra vez? ¿Que te encierren ahora a ti? No, lo que quiero es que tengamos otra oportunidad. Que nos podamos ir para el gabacho tranquilos, darle a Salvador la vida que se merece. Y para poder tener todo eso, solo tenemos que hacer 2 golpes más. ¿2? ¿Por qué? ¿Por qué 2? Sí, mira, el primero es conseguir la lana. Y el segundo, casarnos. Eres un menso. Sí, soy un menso y estoy loco por tu culpa. ¡Ay! A esta desgraciada. Se me hace que no se le fue el alma del cuerpo. Pesa más que antes.
madre! Ya se zurró. No, si bien dicen que cuando uno se muere, no se lleva ni la cajeta. Ay. Ah. Pues ahí te ves, carnala. A ver a cuál de tus seguidores le echa la culpa de tu partida al rancho del señor. Ya estoy entendiendo lo que tengo que hacer, Inga. Está bueno. Estoy seguro que peores tratos con el diablo has hecho. Pero ¿cómo le hago para que la Sara no me cache? No, pues ese es tu problema. No, si te está dando frío el jale, ¿qué pasó? ¿No que muy gallito este vato? No, me está resultando puro sopilote nomás, ¿eh? No. Si yo para esta chama me pinto solo. Nada más que necesito más tiempo. Ni siquiera sé dónde vive el policía ese con Sara. Necesito estudiar sus movimientos, sus rutinas, al menos un par de días. ¡Ni madres! ¿Qué parte no entendiste de que esta misma noche te regresas a la cárcel? ¿Eh? Matas a Eleodoro Flores y te regresas a dormir tras la reja. Yo ya tengo un hombre cuidándolo a él desde hace varios días. Él fue el que nos hizo entrar a la casa, le puso las huellas al cuchillo. Tiene las llaves, conoce todo el lugar. Todo está bajo control, hombre. Está bueno. O sea, sí, pues sí. Llévame con ese vato. Ándele, pues. Yo me encargo de que en cuanto el río se apacigüe y las piedras dejen de sonar, te sacamos libre de veras. Pero ahorita, la vida de Eleodoro Flores Tarso es tu fianza para salir de la cárcel. ¿Trato hecho? No puedo dejar a mi carnal así. Ayúdame, Miriam, vamos a taparlo, a hacerle algo, por favor. Araceli, Por favor. Araceli, vení. Tómate un vasito con agua. Araceli. Yo no hice nada por él. Solo fui un mal ejemplo. Pero les juro que yo nunca me drogué delante de él. Nunca, se los juro que nunca. Ya, no es hora de azotarse, maestra, ya. Es que míralo cómo está. Tenía toda una vida por delante, pero las drogas, cara. Ya, ¿a dónde vas? Araceli, ven Araceli, ¿qué acá. haces? Araceli, vení. Tenés que tranquilizarte, tenés que respirar y Ya, tranquilizarte. cálmate ya, maestra, cálmate ya. La policía ya viene en camino y me dijo que no tocáramos nada. Tranquilízate porque si no nos vaya a meter al hoyo, güey. ¿Y cómo quieres que me tranquilice? Cálmate, siéntate. Que no ve, no quiero que la policía agarre las drogas aquí, no Mira, quiero. no podés hacer nada. Cuando le hagan la autopsia se van a dar cuenta que se olió hasta ladrillo de las paredes. Así que tranquilízate y respira, ¿me entendés? Ya, por las malditas drogas. Todo. Tengo que encontrar a esa chica y tirarla. ¡Suéltame! ¿Dónde vas, Araceli? Ya, ven acá, ven acá. Mira, esa es chamba de la tira. ¿Entiende? Deja que ellos se encarguen. Mira, maestra, ni quemando toda la droga del mundo vas a revivir a tu hermano y a tu jefa. Estos están muertos. Cálmate, ven acá. Ven acá. Siéntate, ya no pueden hacer nada. Siéntate y no te mueves. ¿Ve esto qué es? ¿Todo este billete es de tu hermano? ¿Qué es esto? Por favor, Marcelo, tienes que sacarme de aquí. Yo no te sirvo de nada aquí adentro. Sara fue liberada. Entiende, Edith. Tienes que esperar un tiempo que sea prudente. Imagínate que las amigas que dejó Sara de Acero en la cárcel le vayan con el chisme de tu pronta salida. Nos vas a terminar poniendo en evidencia a todos. Acabo de ver cómo mataron a una de las reclusas, a esa vieja, la enemiga de Sara. Estoy casi segura que fue una orden desde allá afuera. ¿Qué tal si yo soy el siguiente encargo? Todo el mundo sabía que Sara y yo somos muy buenas amigas. Te
¿Desde cuándo acá le tienes tanto miedo a la muerte? Por favor, si has estado en misiones mucho peores. Mira, quédate 2 semanas y te prometo que yo te saco. No, Marcelo, ni un día más. Te lo estoy suplicando. Por favor, de colega a colega. Mira, yo tengo un plan para seguirle sacando información a Sara. Solo sácame de aquí y yo me encargo de que aparezca toda una coincidencia. A ver, tienes 1 minuto para contarme tu plan. Si me convences, te saco hoy mismo. Tengo que llamar a uno de mis contactos. No sé cómo pudo Sara salir de esa cárcel tan rápido. Pues no viste las noticias. Atrás de esto está el comandante Cortés. Lo atraparon, cantó. Ahora nada más falta que a nosotros no nos salpique la... Ya sé a quién voy a llamar. ¿Qué vas a hacer ahora que sabes dónde está Josefina? Donde esa chillona se esconde, se asoma la falda de tu mamá. Está con Carlota, ¿qué no? No lo dudo. Da igual. No hablo con ellas, no sé dónde están. Están bien en Los Ángeles, hay que se queden. Para que no estorben. ¿No estabas chillando que querías sacártelas de encima? A mí, ninguna vieja me dice que no. Aquí el del chile largo soy yo. Ahorita tu hermana anda muy valentona porque está pegada a los calzones de tu mamá. Pero deja que me vea una vez más y mira, va a bailar al son que le ponga. Pues no dijiste que trató de usar las tarjetas. Está, hombre. Cuando se le acabe el dinero va a venir aquí chillando contigo para que la protejas. Josefina no sabe sobrevivir sin dinero y sola. Oye, Berta, ¿y qué nos dice que Sara no está ayudándola en todo esto? No creo. ¿No? Sara y Josefina no se hablan. Y Sara acaba de salir de la cárcel. Lo importante son otras cosas, cuñado. ¿No viste el presidente declarando la guerra en la televisión? ¿Eh? ¿Sabes lo que va a pasar con eso? Va a hacer que se cimbre todo el cerro. Ay, pues, ¿qué esperabas? Tienen que tener tranquilo a todo el pueblo y sobre todo a los gringos. Ese botudo no sabe en la que se metió. Con tantos cambios, lo que me preocupa es cómo vamos a quedar parados nosotros. ¿No te has puesto a pensar que todo esto a lo mejor pone en riesgo tu candidatura a la gobernación? Ya sé. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a dar una vuelta al Distrito Federal. Y voy a tantear el terreno para que este desmadre no se nos vaya a reventar por ningún motivo en la cara, porque a mí de este cohete nadie me baja. Entonces, ¿qué? ¿Sí te quieres casar conmigo o no? Mi amor, qué oportuno para preguntar eso. Ya te había contestado eso antes, ¿no? No, ¿cuándo? Digo, derecha a la flecha nunca me lo habías dicho. Algo como, sí quiero, me gustaría. Como tampoco me has dicho te amo. De veras, no es cierto. Claro que sí te lo he dicho. Lo que pasa es que es mucha poda antigua, mi amor. ¿Y del otro qué? ¿Tampoco te convencí? Mira, ¿para qué arruinamos este momento con ese tema? Yo sé que necesitamos ese dinero, pero ni modo. Quintanilla no quiere saber nada de nosotros. Bueno, por eso mismo te digo, hay que aprovechar el momento. Quintanilla está hundido. Ahorita es como un lobo viejo y herido. Los únicos que podemos sacarlo de esa mala racha somos nosotros. A Quintanilla le guste o no, va a tener que volver a poner el mundo a tus pies. Sin ti no es nadie, ni nada. Por favor, mi amor, yo doy ese golpe para que tú no corras riesgos y nos retiramos de esta chama para siempre. Ándale. Déjame hacerlo. Es hembra de armas tomar, que sabe vencer el miedo, belleza espectacular, hermosa de cuerpo entero, en la mafia #1 de lavado de dinero. Se las voy a presentar, antes me quito el sombrero. Su nombre es Sara Aguilar, la señora de acero. Un comando de sicarios a su esposo asesinaron. Del muerto se supo todo. Las broncas
acusaron. Enemigos de su esposo le reclaman por su pago y el gobierno hizo su agosto. Sus bienes le confiscaron. Mis respetos para Sara, la gran señora de acero.